Presentación desde el principio. Hoy vamos a comenzar con la tercera parte del análisis de los grupos funcionales. Y vamos a analizar dos grupos funcionales de gran importancia. El primero corresponde al estudio de la microbiota productora de sulfuro de hidrógeno y el segundo a la microbiota productora de metano, que en este caso intervendrían las llamadas arqueas. Vamos a comenzar por el estudio de la microbiota productora de sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un gas con mal olor, a huevo podrido, que se puede producir a nivel celular, pero también por bacterias y arqueas que viven a nivel intestinal. El sulfuro de hidrógeno en condiciones normales se produce a nivel celular junto con otras moléculas como el óxido nitroso. A concentraciones fisiológicas es un señalizador celular que realiza importantes funciones fisiológicas. Es un gas necesario para un buen funcionamiento de nuestro organismo. Pero también se puede producir el sulfuro de hidrógeno por un grupo de bacterias y arqueas capaces de reducir una serie de compuestos para producir sulfuro de hidrógeno. Entre ellos tenemos reductoras de sulfato, reductoras de sulfito, reductoras de azufre, con otras moléculas. Analicemos las funciones del sulfuro de hidrógeno a nivel celular. Hoy sabemos que la enzima óxido-reductasa mitocondrial llamada sulfuroquinona cataliza la primera reacción en las rutas de oxidación del sulfuro de hidrógeno. Pero para que esta función se lleve a cabo es necesaria la presencia de la coenzima Q10, que va a ser portadora de electrones. Cuando se produce una disminución de la coenzima Q10, produce reducción del sulfuroquinona, que limita la función de esta y puede producir un déficit energético celular. Pero también se puede producir un aumento del sulfuro de hidrógeno intracelular que induce una serie de cambios en los niveles de glutatión, en los niveles de ciertos neurotransmisores cerebrales, en la presión arterial que aumenta, en la modificación de algunas proteínas. Pero cuando el sulfuro de hidrógeno está en cantidades fisiológicas, tiene capacidad de producir relajación e hiperpolarización en la pared vascular mediante la apertura de canales de potasio dependiente del ATP. Pero también es un neuroprotector de la enfermedad de Alzheimer por medio de la sulfidratación de la enzima glucógeno sintasa quinasa 3-beta y la inhibición de la hiperfosforilación de la proteína tau. En esta diapositiva dejo algunas referencias de lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, aquí en esta diapositiva he querido recoger la antigua clasificación de las bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Estas pertenecían al Bifidobacterium y podíamos distinguir 4 grupos diferentes, que ahí lo tienen ustedes y lo pueden recordar. Pero esta taxonomía ya ha sido sustituida por una nueva taxonomía que trataremos de explicar y de actualizar en las próximas diapositivas. La microbiota productora de sulfuro de hidrógeno la vamos a encontrar en 2 superreinos, superreino bacteria y superreino arquea. El superreino bacteria se encuentra principalmente en 3 filos, que es el filo termo de sulfobacteriota,
donde encontramos 4 órdenes principales. El filo Bacillota encontramos algunos géneros dentro de la familia de las Pectococáceas y el filo Nitrospirota, que es un filo muy pequeño. Pero también tenemos el superreino Arquea, donde vamos a encontrar 2 filos, el filo Euriarcheota y el filo Crenarcheota. Pero dentro de cada uno de estos filos vamos a encontrar 2 géneros que son los que producen sulfuro de hidrógeno, que son, en el primero sería el género Archaeglobus y Thermococcus, y en el filo Crenarcheota sería Caldivirga y Thermoclavius. En este crono hay que decir que el filo termo de sulfobacteriota es hoy día el principal filo porque contiene la mayor cantidad de órdenes, filos, géneros de bacterias productoras de sulfuro. Aquí yo en esta diapositiva le he recogido 4 órdenes y una serie de géneros pertenecientes a estas diferentes órdenes. Pues hay que decir que estas bacterias además son gram negativas y pueden llevar a cabo un incremento de los LPS. Bueno, pues dentro de los géneros que yo menciono aquí, quizá el género de sulfovívido y el género biofila sean los mayores productores de sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues dentro del género de sulfovívido yo le he recogido ahí un número importante de especies que producen sulfuro de hidrógeno. Y dentro del género biofila le he recogido la biofila Wolfwatch. Vuelvo a repetir que posiblemente estos 2 grupos, mejor dicho, estos 2 géneros serían los más importantes a la hora de diagnosticar un sulfuro. En este crono vamos a contemplar el género de sulfovívido, con algunas especies de desulfovívido que componen la microbiota productora de sulfuro de hidrógeno de este paciente. En esta diapositiva he recogido los otros géneros mencionados en la diapositiva anterior con algunas especies productoras de sulfuro de hidrógeno. Otros filos donde vamos a encontrar bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno es el filo Bacillota, llamado antes filo Fibrosis. Pero dentro del filo Bacillota, exactamente dentro de la familia de las Pectococáceas, es donde hay bacterias reductoras de hierro 3 y bacterias reductoras de sulfuro que producen sulfuro de hidrógeno y pertenecen a varios géneros. Entre ellos tenemos género de Sulfotomaculum, género del Sulfosporicinus y género del Sulfitobacterium. Pero además le he recogido algunas especies pertenecientes a estos géneros que producen sulfuro de hidrógeno. Pero por supuesto hay más grupos pertenecientes al filo Bacillota que producen sulfuro de hidrógeno que los iremos buscando y añadiendo. En este crono correspondiente a un paciente y dentro de la familia de las Pectococáceas hemos encontrado los 3 géneros que anteriormente hemos descrito. Otro filo donde vamos a encontrar bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno es el filo Nitrospirota. El filo Nitrospirota es un filo pequeño formado por bacterias gram negativas que tienen unas pocas familias, una de ellas llamada Nitrospiracea, dentro de la cual hay un género con bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno llamado Nitrospira, que este no se encuentra en todas las personas. Dentro de las bacterias pertenecientes al género de Nitrospira podemos encontrar la Nitrospira marina, la Moscoviensis y la Inovira.
Algunas bacterias protolíticas también pueden producir sulfuro de hidrógeno, y entre ellas tenemos los actípedos. La microbiota productora de sulfuro de hidrógeno puede tener efectos positivos y efectos negativos dependiente de la cantidad a la que se encuentre. Cuando la microbiota productora de sulfuro de hidrógeno se encuentra en cantidades muy pequeñas, puede tener un efecto positivo. Y este consiste en que tiene un efecto antiinflamatorio sobre el epitelio intestinal. Pero cuando el sulfuro de hidrógeno está muy alto, va a tener una serie de efectos negativos. Si el sulfuro de hidrógeno está aumentado, se producirá una serie de alteraciones patológicas como la destrucción del moco. Los colonocitos no pueden utilizar el ácido butírico como sustrato energético. Hay una relajación de la musculatura lisa, procesos inflamatorios a nivel epitelial que pueden llegar a producir lesiones ulcerativas y disminución de la energía celular. Analicemos cada uno de los puntos anteriormente mencionados y comencemos por la destrucción del moco intestinal. Los residuos de cisteína que participan en el establecimiento de enlaces disulfuro dentro y entre los monómeros de mucina son rotos por el sulfuro de hidrógeno. Ello determina que haya zonas intestinales que no tienen moco. El sulfuro de hidrógeno impide la utilización del ácido butírico por los colonocitos. Y ello es porque inhibe los procesos oxidativos para su utilización. Y esto produce disminución en el número de los colonocitos y en su maduración, dando lugar a un aumento de la permeabilidad intestinal con el paso de su contenido a sangre. Allá dejo una referencia bibliográfica. Se produce también una relajación de la musculatura lisa intestinal. Los estudios con pruebas de aliento con las nuevas máquinas desarrolladas por el equipo de Pimentel junto con la industria para este tipo de sibolivo ha encontrado un nuevo síntoma relacionado con este tipo de sibolivo. Este es el reflujo ácido o la acidez estomacal. La explicación que han dado en el congreso donde lo presentaron es que el sulfuro de hidrógeno produce una relajación de la musculatura lisa y esta relajación podría mantener abierto el esfínter inferior del esófago, lo cual explicaría este reflujo. Luego el tratamiento de este SIBO podría resolver este problema. Pero hay que recordar que no todos los reflujos serían producidos por este tipo de SIBO. Pero también el sulfuro de hidrógeno va a aumentar los procesos inflamatorios. El sulfuro de hidrógeno es un gas muy irritativo que destruye el moco y favorece que el contenido intestinal se ponga en contacto directo con las células intestinales. Esto provoca una respuesta inmunitaria, dando lugar a procesos inflamatorios crónicos a ese nivel. Si el proceso continúa, se pueden producir lesiones ulcerativas parecidas a la veracolitis ulcerosa y se favorece un aumento de la permeabilidad intestinal. Pero también hay una disminución de la energía celular, posiblemente por un aumento del sulfuro de hidrógeno a nivel celular que altera el funcionamiento mitocondrial. El exceso de sulfuro de hidrógeno puede producir una serie de síntomas digestivos y síntomas extradigestivos. Entre los principales tenemos, entre los digestivos, halitosis, aumento de eructos y flatulencia con mal olor, pero no siempre, encías
inflamadas, dolor abdominal, acidez con reflujo gastroesofágico, diarrea, a veces estreñimiento y tenemos rectal. Entre los síntomas extradigestivos tenemos pérdida de atención y concentración, sensación de mareo, pérdida de memoria, cansancio, alteraciones de la piel, picores en la piel, dolor corporal, que puede ser óseo o de las articulaciones, cefalea, fotofobia, intolerancia a los ruidos, dolor vesical con urgencia miccional. El tratamiento del sulfuro de hidrógeno consta de una serie de etapas. En la primera etapa consistirá en poner un tratamiento dietético adecuado y para ello se administrará una dieta pobre en azúcar durante un periodo de unos 30 o 40 días. En segundo lugar, el tratamiento irá encaminado a la disminución del número de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Y para ello haremos un tratamiento antimicrobiano, bien con fármacos farmacéuticos, bien con herbáceas. Y este tratamiento está basado en la experiencia, ya que no hay un tratamiento estándar para el sulfuro de hidrógeno. Vamos a poder utilizar una serie de suplementos para mejorar los síntomas y para potenciar el tratamiento con herbáceos o con antibióticos farmacéuticos. Otras medidas a seguir y por último, una vez que hayamos terminado el tratamiento, valorar la utilización de procinéticos farmacológicos o de procinéticos herbáceos para tratar de impedir que se produzca nuevamente un aumento de las bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. En esta diapositiva y en la siguiente he puesto un tratamiento dietético para el aumento del sulfuro de hidrógeno, el cual consistirá en una dieta pobre en azufre, la cual se administrará durante unos 30 o 40 días. En esta segunda diapositiva, como en la primera, se han recogido aquellos alimentos que se deben evitar por su alto contenido en azufre, pero también hemos recogido aquellos alimentos que se pueden tomar porque no contienen azufre o su cantidad es muy pequeña. La segunda etapa vendría presidida por el tratamiento antibacteriano. Su finalidad es disminuir el número de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno y podemos utilizar incluso, como veremos más adelante, un tratamiento mixto. La rifacimina es un antibiótico farmacológico que actúa solo a nivel del lumen intestinal. Su nombre comercial es Spiracin, se presenta en cápsulas de 200 miligramos y la dosis a tomar sería 2 comprimidos cada 8 horas durante 14 días. A este antibiótico farmacológico se va a unir un herbáceo, que en este caso es el aceite de orégano emulsionado. Es un herbáceo que se utiliza porque tiene una presentación de liberación prolongada y porque no produce o disminuye el reflujo gastroesofágico como ocurre con otros tipos de presentaciones. La dosis se tomará durante 5 semanas. La primera semana se tomará una cápsula de desayuno y una cápsula cena. Si se tolera seguir 4 semanas más, 2 cápsulas desayuno, 2 cápsulas cena. Veamos el estudio de otros suplementos que pueden producir también una disminución del sulfuro de hidrógeno. Y en primer lugar tenemos el molibdeno, que lo podemos tomar en cápsulas de 500 mcg
por ejemplo, de la firma Total. Pero podemos utilizar cualquier otra firma que contenga una cantidad parecida. Se tomará una cápsula al día y se dejará de tomar una semana después de terminar el orégano emulsionado. El molibdeno es un oligoelemento esencial y juega un papel importante en la vida humana como cofactor de varias enzimas como el sulfito oxidasa, que convierte en sulfito en sulfato. Aunque la deficiencia de molibdeno es rara, la deficiencia puede resultar en toxicidad debido a la disminución de la actividad de la enzima que requiere molibdeno, particularmente la enzima sulfito reductasa, la cual reduce el sulfuro de hidrógeno, ayuda a disminuir la reacción del AIO y potencia la acción de los antibióticos. Pero también otro suplemento que podemos utilizar es Ifigen Bismuto Solución 150 mililitros o cualquier otro suplemento parecido a este. Y se tomará 2 mililitros, 2 a 3 veces al día fuera de la comida. Se dejará de tomar cuando se termine el orégano emulsionado, el cual se utiliza unas 5 semanas. La sal de bismuto se une al sulfuro de hidrógeno en el polvo, produciendo sulfuro de bismuto, por lo que se reduce la producción de este gas. Finalmente, también podemos utilizar el acetato de zinc, que como sabemos también reduce el sulfuro de hidrógeno, y se tomará una cápsula al día durante un mes. Es importante monitorizar el cobre porque estos suplementos pueden disminuirlo. Ahí le dejo algunas referencias bibliográficas y fotos de los suplementos que hemos mencionado. Pero tenemos otras pautas de tratamiento para disminuir el sulfuro de hidrógeno. Y entre ellas tenemos la hidroxicobalamina, que disminuye el sulfuro de hidrógeno. El Lactobacillus plantarum P8, que se puede tomar durante un mes y que disminuye a los de sulfovibrio, que son los mayores productores y los más importantes del sulfuro de hidrógeno. Sabemos que prebióticos tipo COS utilizados durante unas 10 semanas a una dosis de 1 a 5 gramos día también disminuye a los sulfovibrio, que pueden aumentar bifidus y lactobacillus. Empezar por poca cantidad. Y por último, como el sulfuro de hidrógeno impide la utilización del ácido butírico, la administración de buticápsula, 1 o 2 cápsulas al día durante 3 meses podría estar bastante indicado. Una vez terminado el tratamiento, es aconsejable la introducción de profiléticos farmacológicos o herbáceos para evitar las residuos. Y los procinéticos se utilizan para activar los complejos motor migratorios, también conocidos como ondas de limpieza. Y entre los farmacológicos tenemos el Resolor, que es la furcaloprina. Se presenta en comprimidos de 1 y 2 miligramos. La dosis que se debe utilizar es de 0 a 1 miligramos día. Se debe empezar por 0 miligramos día y se debe tomar antes de acostarse. Y es aconsejable que haya transcurrido al menos 3 horas desde que hayamos terminado de cenar. Comprar la presentación de 1 miligramo y partir por la mitad. Si con esta dosis te va bien, sigue con ella. Si su efectividad es baja, subir a 1 miligramo. No pasar de esta dosis. Tiene lactosa.
Otro procinético es la eritromicina, pero hay que hacerlo en forma de fórmula magistral, porque la cantidad que vamos a utilizar es muy pequeña y no hay ningún producto comercializado con esta cantidad. Es un antibiótico, pero a dosis baja de 50 miligramos día se comporta como un procinético. Con el tiempo, en algunos pacientes puede perder eficacia y es necesario dejarlo de tomar por un tiempo. Otro procinético farmacológico es la naltrexona, que también lo tendremos que utilizar en forma magistral. Es otra sustancia que se puede utilizar como un procinético a baja dosis. Fue un medicamento desarrollado para ser utilizado como un antagonista opiáceo que actúa por competición específica con los receptores del sistema nervioso central. No es un medicamento que se desarrolló como procinético, pero de acuerdo con los estudios realizados se puede utilizar como tal y se administra a dosis de 2,5 miligramos día para pacientes con tendencia a la diarrea y de 4,5 a 5 miligramos para los pacientes con tendencia hacia el estreñimiento. Su acción no es muy fuerte, pero muchos prefieren utilizarla por su efecto antiinflamatorio y antidoloroso. Entre los procinéticos herbáceos tenemos el iberogás. Puede ser usado tanto en pacientes con historias de diarrea, estreñimiento o hambre. Está constituido por 9 plantas medicinales que yo se las he recogido en esta diapositiva. Tiene usos diferentes, tales como dolor de estómago, hinchazón abdominal, gases, cólicos gastrointestinales, náuseas y ardor, pero aquí lo vamos a utilizar como un procinético con escasos efectos secundarios, soliendo ir bien en el 80% de los pacientes. Se presenta en forma líquida y su dosis es de 20 gotas antes de acostarse. Otro procinético herbáceo es el ginger. Es otra sustancia utilizada. Su traducción al español es jengibre. Suele trabajar bien como procinético. Tiene dos problemas. En algunos pacientes deja de trabajar en algunos meses y puede producir acidez por reflujo del contenido gástrico. No lo deben tomar los que toman medicamentos anticoagulantes. Se presenta en forma de cápsula y su dosis será de 1 gramo al día. Habrá que tomar tantas cápsulas como sea necesario para llegar a esta cantidad. Otro procinético herbáceo que podemos utilizar es el motilpro. Es una combinación de jengibre con 5-HTP, acetil L-carnitina, vitamina C y vitamina B6. Al llevar jengibre puede producir reflujo gástrico y quemazón. Se presenta en forma de cápsula y se indica tomar 2 o 3 cápsulas antes de acostarse. Se puede empezar por 2. Aquí he recogido algunas publicaciones que hablan de procinéticos farmacológicos y de algún procinético herbáceo. La microbiota productora de metano viene representado por las arqueas. El 70 al 80% de la población, sobre todo en países subdesarrollados, tienen arqueas. Se encuentra en menor cantidad en países desarrollados. Aumenta con la edad. Se aloja principalmente en el intestino grueso, pero según los estudios del doctor Pimentel, también la podemos encontrar en un 20%
el intestino delgado. Las arqueas se pueden clasificar en 3 grupos: productoras de metano, productoras de sulfuro de hidrógeno, no productoras de estos gases. Si aumentan las arqueas productoras de metano, hay un aumento del metano, y esto puede producir un LIVO de metano o un SIVO de metano, que hoy se le conoce con el nombre de HIVO. Esto suele acompañarse de un estreñimiento crónico, por lo cual valorar test de aliento con lactulosa cuando las pacientes tienen un estreñimiento pertinaz. Dentro de las arqueas, es decir, del superreino arquea, podemos encontrar 5 filos principales que pueden estar relacionados con las bacterias productoras de metano. Y estos filos son Euriarchaeota, Traumarchaeota, Crenarchaeota, Corarchaeota, Nanoararchaeota. Bueno, pues en la figura de abajo o de al lado de las 5 filos que hemos mencionado, en este crono correspondiente a un paciente, tiene 3 filos de los 5 mencionados. Y hay que recordar que dentro del filo de la Euriarchaeota estarían la mayoría de las arqueas productoras de metano. En esta diapositiva he recogido los principales géneros productores de metano, con algunas de las especies pertenecientes a estos géneros. Y así tenemos Metanobivaster, Metanofera, Metanosarcina, Metanococcus y Metanohalofilus. Y tenemos, por ejemplo, como ejemplo de bacterias principales productoras de metano, el Metanobivaster smithii y el Metanobivaster oleae. Pero también tenemos a la Metanofera stamana, que serían las principales productoras de metano. En este crono, dentro de las Euriarchaeota, vemos que hemos encontrado el Metanobivaster smithii, la Metanofera stamane y la Metanosarcina barkeri, que son productoras de metano, pero también hemos encontrado otra arquea que no produce metano, sino lo que produce es acetato. Entre los efectos negativos del aumento de metano en el intestino grueso tenemos alteración de la contracción de la musculatura lisa, que va a producir un enlentecimiento de la motilidad intestinal, que puede dar lugar a una mayor permanencia de los alimentos a nivel intestinal y que puede producir un estreñimiento crónico. Pero es que todo esto puede producir un mayor aporte de energía y una cierta ganancia de peso. Y todos estos efectos negativos pueden producir un aumento de la permeabilidad intestinal. El metano puede producir, un aumento de metano puede producir una serie de síntomas digestivos y de síntomas extradigestivos. Entre los síntomas digestivos, pues tenemos hinchazón, distensión abdominal, dolor o molestia abdominal, eructos, flatulencias, ruidos intestinales, digestiones pesadas, dolor o molestia anal, acidez, reflujo, náuseas y vómitos, diarrea y o estreñimiento, calambres o retortijones. Pero también los pacientes pueden presentar una serie de síntomas extradigestivos que yo les he recogido a ustedes en esta diapositiva y que ya muchos de ustedes conocerán perfectamente. El tratamiento del aumento de metano que conocemos hoy con el nombre de INGO, podemos considerar que el tratamiento se puede llevar a cabo en una serie de etapas. Entre ellas estaría dieta y estilo de vida, apoyo suplementario y probióticos, tratamiento con antimicrobianos
apoyo a la prevención y la motilidad, reintroducción de alimentos y fibra, pruebas de eliminación e investigación de las causas subyacentes. ¿Cómo utilizarla? Dependerá de la gravedad de los síntomas. La podemos introducir de una en una, manteniéndola entre 1 a 2 semanas, o introducir varias en cada etapa. La primera etapa en el tratamiento de un mismo sería aplicar una dieta adecuada y llevar a cambio un estilo de vida. Hay muchas dietas que se pueden utilizar para el aumento de metano. Y así tenemos la dieta bifásica, la dieta paleo, la dieta fast track, la dieta de carbohidratos específicos, la dieta FOMA, la dieta combinada de bifásica y de carbohidratos específicos y la dieta pimental. La finalidad de toda esta dieta es disminuir los carbohidratos fermentados. Yo suelo utilizar la dieta FOMA adaptada a cada paciente. En la primera etapa, como hemos dicho, estaría también el cambiar el estilo de vida. Bueno, esto es difícil porque tendríamos que salir del medio donde vivimos. Pero bueno, podemos contemplar algunos aspectos a tener en cuenta. El manejo del estrés, el ejercicio moderado y la actividad social saludable. Bueno, algunas pautas a seguir sería paseo en la naturaleza, 8 horas de sueño de calidad, exposición a la luz solar, respiración profunda, meditación u oración, clase de yoga o ejercicio ligero constante. La segunda etapa en el tratamiento del aumento de metano viene presidida por los probióticos. Y aquí podemos seguir 2 estrategias. Dar probióticos de una cepa con una finalidad. Y así tenemos el Lactobacillus reuteri y más exactamente la cepa TSM 17938, la cual ha sido estudiada en relación al metano y al estreñimiento. Y hoy sabemos que esta cepa reduce el metano y regula el estreñimiento. Se encuentra y se obtiene de la leche materna y tiene un nivel de evidencia científica de 1. Otro probiótico que también podemos utilizar es el Lactobacillus plantarum 299V y ha sido estudiado para ayudar al síndrome intestino irritable. También lo podemos utilizar en caso de que el metano esté aumentado. Ahí le dejo un preparado que contiene Lactobacillus plantarum 299V. La otra estrategia es dar probióticos con varias cepas, es decir, lo que aquí llamamos triple terapia, que podríamos dar Characime burati, Bacillus, que sería en este caso esporas del suelo, y probióticos con bacterias ácido-lácticas. Bueno, pues estas serían las 2 diferentes estrategias que podríamos utilizar en la segunda etapa para tratar de disminuir el metano. La tercera etapa en el tratamiento del aumento de metano tiene por finalidad matar a las arqueas para disminuir la producción de metano. Y aquí podemos utilizar un tratamiento farmacológico, tratamiento con herbáceos, tratamiento con aceites esenciales, dieta elemental o una mezcla de algunos de ellos. Estudiemos en más profundidad esta tercera etapa y comencemos por el tratamiento farmacológico. Hay muchos antibióticos que se podrían utilizar, pero los 3 más utilizados son rifamicina, neomicina y metromidazol. Se suelen dar 2 al mismo tiempo. Estas combinaciones son rifamicina con neomicina, rifamicina con metromidazol.
Veamos las dosis a utilizar. En el caso de la rifacimina, Espiracin 200 miligramos en cápsula, sería su presentación comercial y se suelen tomar 2 cápsulas cada 8 horas durante 14 días. Se puede tomar con comida y fuera de la comida. La neomicina que podríamos utilizar, neomicina salva de 500 miligramos en comprimido, y la dosis sería un comprimido cada 12 horas durante 14 días. Tomar antes de las comidas. Y metronidazol Flagyl 250 miligramos comprimido o metronidazol Normal 250 miligramos comprimido, pues se tomaría un comprimido cada 8 horas durante 14 días. Bueno, pues aquí dejo una serie de referencias bibliográficas sobre la utilización del tratamiento farmacológico. Bueno, en la tercera etapa también podemos utilizar tratamientos con herbáceos para también conseguir disminuir el número de arqueas productoras de metano. Y podemos seguir 2 estrategias, con un solo herbáceo o con una combinación de herbáceos. Con un solo herbáceo, pues hay una gran cantidad de ellos. Yo les he recogido aquí algunos de los que podemos utilizar. Y así tenemos berberina, aceite de orégano, nin, alicina, artemisa, tinospora cordiofila, rubia cordofilia, allium sativum, que sería el ajo, hydratis canadensis y otras. Y después podemos utilizar algunos herbáceos que llevan en su composición diferentes sustancias y que en cierto modo todas ellas tienen una sinergia entre sí. En la tercera etapa también podemos utilizar tratamientos con herbáceos. ¿Y por qué utilizarlos? Los antibióticos farmacéuticos no son ideales para tratar las arqueas. Es necesario varias rondas para poder controlarlas. Parece ser que los herbáceos no crean resistencia o menos que los farmacéuticos. Tienen menos efectos secundarios que los antibióticos tradicionales, lo cual no quiere decir que no los tengan y es necesario conocerlos. Para algunos son más efectivos que la rifacimina y tardan más tiempo en hacer efecto que los farmacéuticos. Entre los diferentes nombres comerciales que podemos encontrar, tenemos la berberina comple, el orégano ADP, el Agimet, el Nim Plus y la artemisia. Y en los nombres comerciales con multifórmula tendríamos el Candibatin AR, el Candibatin BR, el Biocidil líquido y el Oliverec comprimido. Bueno, pues vamos a ver en esta diapositiva cómo se pueden combinar los diferentes herbáceos para tratar de disminuir el metano. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre los herbáceos que solo llevan un componente. Y así tenemos, por ejemplo, que podríamos utilizar berberina y min y alicina. Berberina y aceite de orégano emulsionado y alicina. Aceite de orégano emulsionado y nin y alicina. Como vemos, podemos utilizar diferentes estrategias, pero también podríamos hacer un tratamiento mixto, es decir, una rifacimina con alicina. Vemos ahí la imagen de una serie de suplementos correspondientes a los diferentes herbáceos que yo he mencionado. Veamos ahora en esta diapositiva diferentes herbáceos multifórmula y así tendríamos algunos protocolos que voy a mencionar. En el protocolo 1 podríamos utilizar Candibatin AR y Candibatin BR y se tomaría 2 cápsulas juntas 2 veces al día de cada uno de estos medicamentos y tendría una duración de unas 4 semanas. Repetir test de láctulos a las 4 semanas y si da positivo, repetir el ciclo.
El segundo protocolo estaría constituido por biocidin líquido, en el cual utilizaríamos 5 gotas cada 12 horas durante 8 a 10 semanas, dependiendo de la gravedad de los síntomas. A esto, al biocidin, le podemos añadir el Olivirate comprimido, que se puede tomar 1 o 2 cápsulas al día durante el mismo tiempo, es decir, 8 a 10 semanas. Y además le podríamos añadir un suplemento que ahora posteriormente vamos a estudiar, que sería Atrantil. Y como ustedes ven, la finalidad, como he dicho, es disminuir las arqueas. En esta diapositiva he puesto la foto de los diferentes suplementos, bueno, más exactamente de algunos de los suplementos que anteriormente he mencionado. Aquí tienen ustedes Olivirec y el biocidin. Yo anteriormente he hablado del biocidin líquido, pero hay otras presentaciones como es en spray y en cápsula. Otro suplemento que podemos utilizar en esta tercera etapa, junto con los antibióticos farmacéuticos o junto con los herbáceos, es Atrantil. Atrantil es una fórmula patentada e innovadora desarrollada en 2015 por el doctor Kenneth Brown, un gastroenterólogo estadounidense. Atrantil es una combinación de 3 ingredientes vegetales y se usa principalmente en el caso de himo de metano. Los principios activos de Atrantil pertenecen a los flavonoides y saponinas. Estas sustancias están presentes de forma natural en las plantas. Atrantil contiene una combinación especial y equilibrada de extracto de menta, quebracho y castaño. El extracto de menta alivia el dolor y otros síntomas. Los flavonoides de quebracho se unen al hidrógeno para que los metanos no puedan tomar hidrógeno, y la saponina del árbol Conker actuaría sobre la enzima reductasa inhibiéndola para que se detuviera la producción de metano. La dosis sería 1 o 2 cápsulas antes del desayuno, almuerzo y cena. Una estrategia sería 1, 2 y 1, y además le dejo ahí una referencia muy interesante sobre Atrantil. Otro suplemento que podríamos utilizar sería lo que se conoce como Atrantil Pro. Lleva los mismos ingredientes que el Atrantil que hemos descrito anteriormente, pero se le ha añadido 3 bacilos en forma de esporas, como son el Bacillus subtilis, el Bacillus coagulant y el Bacillus clausis. Estas 3 cepas están contenidas también en Megasporobiotic, como vimos anteriormente, y además son las mismas que contiene Megasporobiotic, con la diferencia que este último tendría 5 cepas de bacillus. Otro medicamento, o mejor dicho, otro suplemento que podemos utilizar es Sibop, que está desarrollado por Laboratorio Concar. Es un herbáceo multifórmula que además lleva otras sustancias y se puede utilizar para el SIBO de hidrógeno. Como vemos, SIBO contiene aceite de orégano, extracto de berberina y Thymus vulgaris, ajo negro, pero además lleva L-arginina, quercetina y po de algo. Bueno, pues este medicamento o suplemento sería indicado para el SIBO. Si a este medicamento le añadimos Agimet, sería un tratamiento adecuado para tratar el aumento de metano. En la tercera etapa también podemos utilizar lo que se conoce con el nombre de dieta alimentar. Esta viene a sustituir a nuestra alimentación. Se presenta en forma de polvo, el cual contiene todos los macronutrientes y micronutrientes que nuestro cuerpo necesita. Con ellos se preparan unos batidos y el número de batidos dependerá de las calorías que se necesiten, dependiendo del peso y el tamaño del paciente y de su actividad. Su característica es que los macronutrientes
están digeridos, con lo cual se absorberán rápidamente. Sirve de alimentación al paciente durante 2 a 3 semanas, en las cuales no tomará ninguna otra alimentación. Se podría hacer un tratamiento mixto con dieta elemental y algún tipo de herbáceo. En la cuarta etapa sería el momento de la introducción de los procinéticos, bien herbáceos, bien farmacológicos. Pero como ya lo hemos tratado ampliamente cuando hemos hablado del sulfuro de hidrógeno, aquí, por supuesto, ya no lo vamos a tratar nuevamente. La quinta etapa, a medida que el paciente va mejorando, se irán introduciendo los alimentos con más alto nivel de foco. Intentaremos dirigir nuestra alimentación en lo más posible hacia una dieta mediterránea, para mí preferida por encima de muchas otras dietas que hoy están de moda. La dieta mediterránea es quizá la dieta antiinflamatoria más potente que hay. Y además en esta etapa se introducirán suplementos que contengan fibra como PO, inulina, goma guar, los COS y otros, de los cuales no vamos a hablar porque ya a lo largo de otras charlas lo hemos contemplado en profundidad. Para terminar, darles las gracias por su atención y por su participación. Muchas gracias, Blas. Espérate que voy a ver si lo Gracias. quito, lo desconecto y ya entro con ustedes. Bueno. Vale, pues cuando nos digas, si quieres, Blas, centra un pelín la pantalla, baja un poco. Que bajo la pantalla. Eso es, perfecto. Nada, pues cuando queráis empezamos el turno. A las 7 tengo que terminar, tenemos unos 20 minutos, porque Venga, a las 7:30 tengo otra reunión. Venga, pues nada, pues vamos a ello. Blas, ya que has hablado del orégano en varias ocasiones, y bueno, yo te quería preguntar por el oleocaps que lleva orégano, menta, limón, que se usa bastante. Yo no lo utilizo. ¿No lo conoces? Yo no, vamos a ver, yo pongo algunos, pero tú puedes utilizar otros que sean parecidos, no obligatoriamente lo que yo pongo. Yo utilizo los que yo voy poniendo la foto, es generalmente los que yo utilizo, pero tú puedes utilizar otros productos. Yo mando orégano emulsionado y ya no mando ya el de la foto, sino mando otro que hay en España porque tiene menos aditivos. Lo único que pasa es que es más caro. Porque el orégano emulsionado, primeramente, es un producto que cuando tú lo tomas tiene una acción prolongada, es decir, que se lo vas soltando poco a poco, con lo cual no hay no pasa directamente, rápidamente a la sangre, sino que va poco a poco y va actuando a nivel de todo el intestino. Pero sobre todo porque la presentación en forma emulsionada produce menos reflujo que otras formas de presentación. Pero que no es obligatorio, que tú puedes utilizar el que tú quieras. Siendo orégano y lo utilice a las dosis adecuadas, no hay ningún inconveniente, ¿eh? Vale. Y es que hay gente que pone el orégano, a lo mejor una pauta al principio, es que he leído de todo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, porque me tienes que especificar cuando estamos hablando de orégano, dónde lo estamos utilizando. Si lo estamos utilizando para el sulfuro de hidrógeno o lo estamos utilizando para el metano. Porque con los dos lo utilizamos, ¿no? Aquí lo estamos utilizando para matar arquea en el metano y el orégano en el sulfuro de hidrógeno lo estamos sobre todo para matar bacterias. Es decir, que se pueden utilizar, pero puedes utilizar lo que tú quieras. Puedes empezar, fíjate que yo he dicho que se podía empezar
por una etapa en la que diéramos una dieta, un cambio de estilo de vida y una serie de probióticos. Y probar 2 o 3, 4 semanas. Y si con eso voy viendo que el paciente va perfectamente, no haría nada más. Si veo que al cabo de las 3 o 4 semanas el paciente mejora, pero no lo suficiente, sería el momento de empezar con una terapia para disminuir la cantidad de alquea. Entonces ya podría utilizar los farmacéuticos y los herbáceos. ¿Y por qué pongo siempre los farmacéuticos? Porque en España hay muchos médicos que lo utilizan mucho más que los herbáceos. Y entonces yo los pongo con las pautas a las que se pueden utilizar. Si tuviera las pautas, que ya las explicaré, que utilizan los americanos, te asustaría. Pueden utilizar 3 y 4 veces más cantidades que la que utilizamos en España. Por eso te digo que te puedes encontrar como gente que dice, bueno, pues yo voy a poner rifamicina al primero de cada mes y voy a dar una serie de ciclos diferentes. Te puedes encontrar de todo lo que tú quieras. No, aquí se suele usar no hay una pauta definida realmente. Yo siempre he seguido más las pautas americanas. También es verdad que últimamente mi mentalidad va cambiando y yo voy actuando de otra diferente manera. Ya te digo que yo lo que intento y estoy investigando ahora es quitar todos los antimicrobianos, sean farmacéuticos, sean herbáceos, pero todavía no tengo la varita mágica que me diga, con esto es ideal. Entonces, pautas, todas las que tú quieras. Te puedes encontrar todas. Yo prefiero tratarlo con una sola pauta, a no ser que el SIBO no lo consiga eliminar y tenga que seguir dando más cosas. Pero yo intento primero con los herbáceos, porque a mí me parece que tiene menos efectos negativos sobre la microbiota que los farmacéuticos. Pero no es verdad. Los herbáceos matan bacterias comensales. Digan lo que digan, porque yo lo tengo en la experiencia de ver cómo he dado herbáceos y después cuando le he hecho el té, algunas bacterias que estaban altas y eran comensales han disminuido. Es decir, que los herbáceos también disminuyen las bacterias que podemos llamar comensales. No son inocuos. Lo mismo que se dice que tienen menos efectos secundarios, pero tampoco hay que descartar que también tienen efectos secundarios y ya veremos cuando lo tratemos en una charla donde hablaremos de múltiples, de todo esto que estemos aquí mencionado, o hablaremos extensamente de toda esta herbácea y de todo esto. Y veremos que hay una serie de circunstancias en las cuales no se puede utilizar. ¿No le añadirías, porque precisamente por los efectos secundarios y demás, no le añadirías, por ejemplo, cardo mariano o algo así que les puede ayudar a disminuir dichos efectos? Vamos a ver, secundarios? yo doy Geidetol, cuando trato a los pacientes doy Geidetol, doy protectores hepáticos, como decir que yo todo eso, yo aquí nada más que he hecho una introducción un poco a hablar de cómo puedo matar, porque cuando yo doy Geidetol lo que hago es dar un suplemento que contiene una serie de sustancias que ¿qué me van a hacer? Captar todas las sustancias tóxicas que se están produciendo a nivel intestinal para que no pasen a la sangre y salgan con las heces. Con esto que evito el die-off y evito que determinadas sustancias puedan pasar y tengan un efecto hepatotóxico. Entonces yo doy, y también doy algunos hepatoprotectores, que suelo utilizar uno que se llama Liver, que creo que es de la casa Superstar, y no lo pongo porque sea mejor o peor, sino simplemente porque no tiene estearato de magnesio ni dióxido de silicio. ¿Cuál es? ¿El Liver Detox? ¿Algo así? No, el Liver Detox no. Ahora después te lo diré porque no me acuerdo. Es el que yo siempre pongo, que es uno de la casa Suravitasan. No, perdón.
de Super-Smart, simplemente porque no tiene esterato de magnesio. Muchos medicamentos de los que he puesto por ahí ya los iremos especificando y diremos los que tienen aditivos y los que tienen menos aditivos. Después cada uno utiliza lo que quiera. Yo, por ejemplo, el Biotin ADP lo he dejado de utilizar porque creo que tiene los dos, esterato, aunque sea un producto americano, tiene esterato de magnesio y dióxido de silicio. Sin embargo, el español, que yo creo que es una copia del americano, le echa otras cosas para su fabricación, por lo cual, digamos que desde el punto de vista de los aditivos es mejor, pero vale mucho más caro. Blas, ¿puede ser el Liver Support? Sí, el Liver Support. Ese es. De Balance Ones. No, ese es otro. Ah, ese es Este otro. es del americano, que a mí me gusta mucho, pero claro, está en Estados Unidos y es difícil de traer. Entonces yo creo que utilizo uno de Super-Smart. Que ahora después ya, si no, el próximo día... Detox, Detox. No, Detox es un aglutinante y el otro es un hepatoprotector. Y yo en muchos pacientes le pongo las dos cosas. Es decir, aparte de los probióticos y otras cosas, después pongo un aglutinante y un protector hepático. Que eso está contemplado ya. Hoy he hecho una introducción, fíjate lo largo que ha sido la charla, que dura casi 1 hora. Si nos vamos a 2 horas con todas las cosas que podríamos ver, estaríamos al final, todo el mundo ya estaría aburrido y bostezando de escuchar charlas tan largas, ¿no? Yo creo que las charlas deberían ser aún más cortas, lo que a veces es difícil. Pero bueno, todo esto se va a complementar con muchas más cosas, con lo cual, pues al final tendremos unos protocolos específicos, que además yo los voy a dar de cómo yo trato, no, de cómo yo trato a los pacientes con estas patologías. Vale. Bueno, no sé, ¿tenéis alguna pregunta que hacer? Podéis abrir el micro o escribir en el chat. Y si no, Blas... Lo que sí está claro es que si saben manejar estos medicamentos y combinarlos entre sí, el metano va a disminuir. Más con los herbáceos que con los antibióticos farmacéuticos, porque las arqueas no son bacterias. Las arqueas no son bacterias. Y por consiguiente, a veces tenemos que hacer varias tandas con antibióticos farmacéuticos para conseguir que el metano prácticamente desaparezca. Es decir, que es más difícil tratar arqueas que bacterias. Blas, yo te quería preguntar por la canela, que la canela también es antimicrobiano. ¿Tú tienes experiencia? Vamos a ver. Bueno, te pregunto. Vamos a ver. Por supuesto. Si yo tú quieres que, mira, yo te puedo decir que con propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes, yo conozco 200 productos. ¿Cómo voy a decir yo, voy a hablar de 200 productos diferentes? Ya, bueno, claro. Y además poner aquí fotos, porque yo que sé, algunas no las encontraría ni en España. Hay muchas cosas, la cúrcuma, fantástica, la canela, la cúrcuma, hay muchas cosas interesantes que ya las veremos. No te preocupes, que ya las veremos y hablaremos del extracto de granada, del extracto de arándano, de un montón de cosas. Vale. Mira. Pero eso ya viene en las 2 últimas lecciones, bueno, en la tercera parte del curso, donde hablamos de qué hacer y qué utilizar. Y ahí ya nos explayamos mucho más sobre estas cosas. Y al final, pues se pueden escribir una serie de protocolos, es decir, protocolo para SIBO, protocolo para sulfuro de hidrógeno, protocolo para quitar la Escherichia coli sin utilizar antibióticos, porque yo tengo un montón de protocolos escritos. Mira, aquí te hacen una pregunta en el chat
que entonces te ponen tomar cosas como el miconeo como tratamiento preventivo sirve de algo para el SIBO. Yo digo lo siguiente, ¿eh? Yo tomo todos los días 2 pastillas de micoleo, 2 pastillas de micorrey, que es reishi, el otro es melena de león, y tomo cordyceps para aumentar la energía. Y yo desde que los tomo, mi intestino está perfecto, no tengo dolores, no tengo nada, voy al cuarto de baño, como se suele decir, y mis heces siempre son perfectas, nunca son pastosas ni nada, siempre perfectas, perfecto. Y eso es gracias a la melena de león. Mi capacidad cognitiva, bueno, pues yo creo que me ha mejorado últimamente tomando melena de león. Y el reishi, bueno, ese órgano tiene 400 sustancias y eso. Yo tenía un eczema en el pecho de 10 años de evolución, ya no lo tengo. Se me ha quitado. Yo tenía una capacidad de 150 mililitros, es decir, me tenía que levantar por las noches muchas veces, y ahora ya me ha subido a cerca de 250 mililitros. Claro, el Cordyceps, maravilloso. Más que el córdice, Cordyceps va muy bien. El reishi, porque tiene una sustancia que inhibe a la hormona que, digamos, favorece la formación del adenoma de próstata. Y después, también, ¿qué otra cosa más? Estos dedos que me dolían tela, cada día me duelen menos. Yo es lo único que puedo decir. Yo no voy a dejar. Y ahora estoy tomando unas altas dosis. Cuando llegue a un nivel, pasaré a una dosis de mantenimiento que lo tendré mientras que tenga dinero y lo pueda comprar, o de charla y por dar la charla me den los productos para tomarlo, yo lo voy a seguir tomando. Ya a partir de ahí, cada uno ya decide lo que hacer. La melena de león, indiscutiblemente, muy buena para regenerar la mucosa intestinal. Yo siempre lo utilizo, a veces en la primera etapa y a veces en la segunda etapa. Es decir, primero trato de bajar todo, de quitar todas las sustancias tóxicas, y ahora meto la melena de león para que me reconstruya nuevamente toda la mucosa gastrointestinal. Vale. Blas Y además la melena de león, como vuelvo a decir, es capaz de proteger, reparar y producir nuevas neuronas a nivel cerebral. Y yo creo que es el único medicamento realmente que podría servir, utilizándolo durante mucho tiempo, para organizar nuevamente la cabeza de los pacientes con sensibilidad química múltiple. Y además, perdona, voy a decir algo más. También aumenta la síntesis de mielina. Es decir, cuando la melena de león estimula una serie de sustancias, tiene una serie de sustancias que van a estimular al factor de crecimiento nervioso, esto puede crear hasta nuevas neuronas, pero no solamente las crea, sino que sabe conectarlas unos con otras perfectamente. Y eso hay en todas las publicaciones que tú tienes. Te metes en internet y te puedes aburrir de publicaciones científicas. Después ya cada uno valora la calidad, pero yo creo que esto está súper probado. Blas, estaría bien que a lo mejor, bueno, no lo sé. Yo si tengo tiempo terminaré dando una charla donde daré algunos consejos de cómo se puede tratar la sensibilidad química. Genial. Lo que te quería comentar, que podamos, que nos pases a lo mejor en un PDF todos estos protocolos a nivel pues de prevención, de tratamiento completo, incluso como comentabas, ¿no? A la vez de proteger a nivel hepático, o sea, no solamente de tratamiento del metano y tal, o sea, para pasar un dossier a la gente de Vamos a ver, si yo quisiera dar la charla esta, la tendría que haber dividido en 2 charlas. Un día haber hablado del sulfuro de hidrógeno, nada más,
y otro día hubiera hablado únicamente del metano. Aquí lo que tengo que decir es que estamos hablando de metano que se está produciendo a nivel del intestino grueso. No estamos hablando del metano que se produce a nivel del intestino grueso. Entonces, lo cual no quiere decir que un paciente pueda tener las dos cosas al mismo tiempo. Un aumento de SIBO a nivel intestinal y un aumento a nivel del intestino grueso. Es más frecuente encontrar sulfuro de hidrógeno a nivel del intestino grueso que metano, a pesar de que fíjate que he dicho que las arqueas se encuentran principalmente a nivel del intestino grueso y solamente un 20%, según los estudios de Pimentel, se encontraría a nivel del intestino delgado. Vale. Pero que podemos, un protocolo, todos los que tú quieras. Todos los que tú quieras. Pautas y formas de hacerlo. Todas las que tú quieras. Tú lo único que tienes que hacer es buscar una pauta, buscarte una pauta, ponérsela a tus pacientes y ver si es efectiva en un número importante. Tengo que decir que muchos pacientes nos va a costar mucho trabajo curarlos. No va a ser fácil curarlo. No vayamos a pensar que yo pongo ahora un poquito de biocid en 2 cositas y todos los pacientes mañana están cogidos. Porque además vemos a veces pacientes con muchos años de evolución, con demasiados años de evolución. Y estas cosas hace 10 años, pues prácticamente no se conocían. Esto es nuevo. Y así de todo, todos tenemos la experiencia de ir a muchos médicos que no saben de esto absolutamente nada. Cierto. Pero nada, nada. Conocemos a los que se mueven en este mundo, pero los que se mueven en este mundo, comparativamente con el resto, es una cantidad así. En la seguridad social hay miles y miles y miles de médicos que no saben de esto absolutamente nada, ni tienen interés por aprender. No, y hay muchos médicos que ponen tratamiento antibiótico en base a los coprocultivos y bueno, la gente acaba, yo he visto gente que está con diarrea desde hace meses y meses y meses y le siguen poniendo antibiótico y antibiótico y antibiótico, es una burrada. ¿Sí? Yo lo he visto así. No, o sea, sí, mira, yo tenía un grupo de Facebook en el que está un montón de años, que lo cogí con 3.000 pacientes y cuando lo he dejado todo tenía 30.000 y bueno, y las historias ya, porque eso es un grupo que nació al principio como desahogo de los pacientes. Después ya se convirtió más en un grupo donde se orientaba a la gente sobre lo que tenían que hacer para curarse. Pero durante mucho tiempo fue un sitio donde la gente iban a llorar todas sus penas, como si fueran al psiquiatra, pero iban a un mundo donde parecía que los que le escuchaban, como tenían lo mismo, lo comprendía perfectamente. Y ahí ya te pueden encontrar las historias que yo he visto a lo largo de los años que estaba en ese grupo, porque yo era el administrador principal. Lo que pasa es que ya llega una cierta edad y dice, ya no quiero estar en ningún sitio. Ahora soy independiente. Vale, mira, aquí hay una pregunta que te hacen. La epigalactocatequina 3 galato también mejora al paciente a nivel neurológico. Como ven, Bueno, no sé. sí, vamos, todo lo que sea capaz de bajar la neuroinflamación a nivel cerebral, que va a mejorar todo. Es decir, que no solamente esta melena de león, hay otras muchas cosas que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, llegar a nivel de la glía y bajar los procesos inflamatorios. Muchas. Ya hablaremos de otras. Yo utilizo melena de león porque a mí personalmente me gusta, me va bien y la utilizo, pero no hay que utilizar. Yo he puesto muchos tratamientos para bajar la neuroinflamación y no utilizaba yo antes no utilizaba melena de león, nunca. La melena de león la he conocido hace 2 o 3, en los 2 últimos años y bueno, el tema me gusta, me apasiona
bueno, y estoy escribiendo un protocolo sobre los hongos medicinales. No, de hecho, la melena de león yo sí que la he usado bastante, ¿eh? Y en pacientes a que mí me empiezan gusta. con demencia va muy bien, ¿eh? Va muy bien. O sea, porque les calma, a mí me lo contaban, ¿eh? Los familiares Sí, están sí. más calmados, más tranquilos, más centrados. Indiscutiblemente, porque tiene, digamos, actúa sobre todo sobre los órganos que nacen del ectodermo, como es el intestino y la cabeza. Y también a veces tiene una cierta actuación sobre la piel, ¿eh? Pero sobre todo es en la mucosa gastrointestinal y a nivel cerebral, del cerebro. Porque lo importante es la neuroinflamación que tenemos, que tienen la mayoría de los pacientes con SQM y con todas estas cosas, y bueno, y la desestructuración que se ha producido, porque tú hueles y dices, bueno, pues huele bien, huele mal, este perfume, me marea, pero no te produce ningún síntoma, como puedes quedarte 3 meses sin poder hablar o tenerte que acostarte durante una semana sin poderte levantar de la cama o te dan unas taquicardias que te ponen malísimo. Entonces, pues Mira, el otro día me fíjate tú que ha tenido que pasar aquí arriba para que ahora, cuando olamos, en igual de oler, tengamos síntomas. El otro día me comentaba una persona que ha pasado el COVID y entonces se ha quedado sin olfato y que ahora pues eso, pues que el otro día pasó por una zona de pinturas o de no sé qué y directamente se sincopó. No olió, no fue capaz de evitar y directamente se sincopó. Perdió el conocimiento. Sí, perdió el Yo conocimiento. me acuerdo cuando estuvimos en la reunión allí, ¿te acuerdas? Sí, Allí en en Segovia. aquel albergue, allí en medio de la montaña, que había una señora que todas las noches se ponía mala y había que llevarla al hospital de urgencia. Una que estaba allí, una señora mayor, todos los días se ponía, tanto así que yo creo que se tuvo que ir a su casa porque Sí, aguantó no aguantaba aquello. sí, aguantó una noche. Claro, y mira que allí más o menos la gente que estaba, pues se duchaba con todos los productos adecuados y la ropa con todo lo adecuado, pero no se podía evitar que pasara alguien de otro sitio que viniera. Y bueno, y hay gente que captaba los olores a 100 metros. ¿Eh? Se ponían malos a 100 metros. Por eso te digo que esto es una cosa, todas estas patologías ambientales es un tema muy, la palabra que tú quieras pronunciar, pues que es bastante fastidioso, ¿eh? Y para curarlo, esto no se cura en un día, esto es un tratamiento a largo. Si no curas a un paciente de sensibilidad química de 10 o 15 años de evolución y ahora yo lo cojo y en 2 días lo tengo curado. Blas, pues Pero que se pueden mejorar. Yo tengo pacientes que estaban muy contentos, que lo tenían ya como reserva para presentarlo, hacer alguna película y presentarlo, y todos se tuvieron en el COVID y después del COVID es otra vez igual o peor que antes. Porque claro, el COVID que ha hecho pues un proceso inflamatorio en todas las partes del cuerpo y entre ellos otra vez en la cabeza. Entonces, todo lo que se habíamos levantado, el COVID lo ha vuelto a ponerte otra vez en la Otra gente lo que te comentaba, que tenemos casos que con la vacuna, gente que ha retrocedido una barbaridad o incluso gente que ha debutado con la enfermedad a raíz de gente la vacuna. Sí. Yo conozco, y estas cosas muchas veces no las deberíamos decir, pero bueno, como esto es un círculo un poco cerrado, yo conozco 2 hermanos, un hermano y una hermana, que después de ponerse la vacuna del COVID, uno hizo una especie de Parkinson y otro hizo una especie de ELA, los 2 están muertos.
Bueno, eso da para hablar mucho, lo de la vacuna, porque ha habido montones de efectos Pero secundarios. yo siempre considero que en este momento se hizo una vacuna de guerra, porque las vacunas nunca las habíamos hecho en 8 meses. Las vacunas siempre habían tardado 3 o 4 o 5 años. Y Más de 5 años. Entonces aquí se decidió, vamos a dar una vacuna porque si no se van a morir más gente y con esta vacuna que no es ideal y vamos a tener efectos secundarios, vamos a utilizarlo. A pesar de todo, porque si no, ya es que ya no nos acordamos de los viejos de Madrid, cómo caían en las residencias como chinches. Y digo Madrid porque siempre nos siguen en todos los telediarios, lo primero que sale es Madrid, ¿no? Parece que el resto de España no existe. No, pero ahí había opciones, Ha habido gente que ha utilizado, yo que sé, un antihistamínico que ha funcionado, por ejemplo, en residencias. O le podían haber dado vitamina D. Sí, pero no nos acordamos de cómo estaba Madrid en la pista de hielo, los camiones refrigerados llenos de cajas. Es que de esto ya no nos acordamos. Es decir, que yo considero que se sacó una vacuna sin tener todas las pruebas necesarias, sabiendo que iba a dar. También parece ser, y esto ya no lo digo, que la casa fabricante ocultó algunos. Claro, pero la mayor mortalidad se produjo antes de empezar con la vacunación, mucho antes. ¿Lo qué? Que la mayor mortalidad se produjo mucho antes, en el 2020. Claro, mucho antes eso salió. Pues es que vamos a ver, si no hubiera salido la vacuna, hubiéramos superado la gripe española. Porque la movilidad ahora era mucho mayor que en aquella época. Bueno, yo creo que nos estamos... pero bueno, esto es un tema aparte y ya está. No, es que a mí sí me afecta. Ya. Yo sé que todos los pacientes con hipersensibilidad, con fibromialgia, etcétera, con enfermedades que padecen COVID, se ponen peor. Todos. Entonces el COVID es un fastidio, porque el COVID... Sí, a ver, pero yo creo que al final es cualquier enfermedad, a lo mejor, ¿no?, que produzca, o enfermedad que produzca una inflamación generalizada o incluso, pues lo que comentábamos, ¿no?, exposición ambiental. Entonces, pues bueno, es verdad que en estos últimos tiempos hemos tenido como muchos factores que han intervenido en que estas enfermedades ambientales pues quizás hayan podido tener a lo mejor mayores factores como para poder empeorar, para poderse producir un agravamiento. Yo creo que, bueno, es que yo di una charla últimamente en Madrid que me invitaron, que me dijeron que hablara de disbiosis, concepto, tipo y repercusiones, y yo dije que lo sentía mucho, pero que vivíamos en una sociedad que nos estaba agrediendo continuamente con múltiples factores. Y que como eso no lo íbamos a evitar, pues lo único que podíamos hacer es luchar contra esa agresión continua que están sufriendo todas las personas, sanas y enfermas. Oye, Blas, yo te quiero preguntar, porque yo he hablado con 3 personas que a raíz de tratarse un supuesto SIBO, porque no estaba confirmado con estudio ni nada, pero tratados con aceite esencial de pino silvestre. Pues son personas que han mejorado muchísimo del síndrome de sensibilidad. Vamos a ver. Yo utilizo, la SQM, por ejemplo. Yo utilizo mucho, porque lo aprendí de una chica farmacéutica que habla mucho de los aceites esenciales. Yo los utilizo. Lo que pasa es que los aceites esenciales hay que saber utilizarlos muy bien, porque ahí hay que saber con qué hay que combinarse. Un producto muy bueno es el aceite esencial de orégano, pero cuando lo tomas, si no lo tomas bien, te quema la garganta, te pica la lengua, te fastidia. Pero es bueno porque se han hecho múltiples estudios de cultivos donde se ha puesto determinadas bacterias con determinados antibióticos y de las mismas bacterias con determinados aceites esenciales. Y el orégano ha mostrado mayor eficacia que los antibióticos. Entonces yo también a veces utilizo orégano
y sobre todo he utilizado mucho de una casa española muy famosa que hay por ahí, la aromaterapia, que es la utilización de los aceites esenciales. Y yo lo he utilizado, pero hay que saber un poco, es decir, hay que estudiar un poco, porque a veces viene la gente, bla, que esto quema la garganta, me está quemando, me está picando la lengua, esto no me lo puedo tomar. Bueno, pero se puede echar en cápsulas, por ejemplo. Sí, claro, ya lo sé. Para evitar todo eso. Entonces, los oréganos, no solamente el orégano emulsionado, sino otros muchos herbáceos que en forma de orégano. Yo tengo también una charla sobre aromaterapia, pero no soy experto como una chica farmacéutica que va hablando mucho y dando muchas charlas sobre este tema, pero también lo utilizo. Por eso te digo que puede, incluso la dieta elemental, de la que nunca se habla. Yo puedo coger, le doy a un paciente una dieta elemental y, por supuesto, un SIBO de hidrógeno, seguro que lo curo con dieta elemental. O sea, hay muchas pautas y muchas cosas. Entonces, bueno, pues hacerse unos esquemas y dependiendo del enfermo, yo tenía un enfermo que no se curaba con nada y al final lo curé con dieta elemental, un amigo mío. Al final se curó con dieta elemental. Tenía dinero, se compró unos productos de dieta elemental americanos, los trajo, se hacía calculamos los batidos que tenía que tomar al día y se curó. Con dieta elemental. No se curaba ni con antibióticos farmacéuticos, ni el vaso de nada, hasta que no le dimos dieta elemental. Y además te he dicho también que se puede utilizar una dieta elemental con algún herbáceo, así, hacer un tratamiento mixto. Vale. Entonces, siempre lo importante es conocer alternativas para cuando te falle una, o buscar otra alternativa. Pero hay tantos, digamos, herbáceos que se pueden utilizar. Yo tengo 2 libros de herbáceos. Aprender eso es una carrera. Es tirarte 3 o 4 años estudiando. Perdona mi ignorancia, ¿en qué consiste la dieta elemental? Los batidos que ha dicho antes. La dieta elemental lo que te doy es una serie de macronutrientes. Vale, sí, me lo estaba que imaginando, pero no sustituye estaba... a lo que comen, pero que ya está predirigido o digerido. Vale. Por lo cual tú te lo tomas y en el momento que llega a nivel intestinal se absorbe y el intestino queda en reposo. Vale. Y además, como no lleva alimento, hay una serie de bacterias que se van a morir. Ajá. El problema es que de esta dieta elemental no distingue entre lo bueno y lo malo. Pero es una manera de matar patógenos. Ajá. Yo suelo dar, siempre se ha dicho, cuando se trata del SIBO no se da un probiótico. Ya yo utilizo a veces con el SIBO probióticos. A pesar de lo que se dice aún por ahí, yo los utilizo. Por eso te digo que hay tantas pautas, tantas cosas. Que estaríamos aquí hasta... pero Sí, yo ya me he pasado de los 15 minutos de la hora que me tenía que venir. Ahora cuando llegue a mi casa, pues empezaré más tarde, ¿qué voy a hacer? Eso es, no. Bueno, vamos a ver, la semana que viene es un tema interesante y complicado. Interesante y complicado. Porque vamos a ver, vamos a hablar de las bacterias relacionadas con, a ver si me acuerdo la cabeza, con la microbiota, con el triptófano, con el metabolismo del triptófano. Eso. Entonces vamos a ver cómo el organismo, por una parte, es capaz de producir una sustancia y por otra parte veremos que hay una serie de bacterias que son capaces de producir. Es decir, vamos a hablar del metabolismo del triptófano. Complicado, pero bueno, hay que conocerlos bien. Clara está preguntando dónde podemos acceder a las grabaciones. Clara, ¿no recibes los correos que os mando? Cada día que os mando el correo os pongo el enlace
el enlace a nuestro canal de YouTube, el de la asociación, ¿vale? Ya se lo he puesto. ¿Se lo has puesto? Mm. Vale, perfecto. Vale, pues... Ahí está, ahí la tenéis subir cuantas veces Sí, queráis. Y ya está. yo esta noche intento colgaros la grabación de hoy y bueno, pues no te llegan los mails, Clara. Vale, pues por favor ponme un correo, pues Nos quedan mira dos qué charlas. rápido. Nos quedan 2 charlas para terminar lo que llamamos microbiota funcional, es decir, el estudio de los grupos funcionales. Y ahora vamos a pasar a la tercera parte, que es donde vamos a tratar de explicar cuando tú tienes un paciente con disbiosis, por dónde empieza, cómo comienza, qué utiliza. Ah, genial. Vendrá la segunda parte donde ahí podíamos estar. Da 52 charlas durante el año sobre ese mismo tema, de todos los herbáceos que existen en el mundo. Que algunos no están, no hay ni producto en el mercado, sino la gente hace infusión y lo toman de otras maneras. Pero ahí así. Por eso es un mundo al que le guste. Es un mundo, y así ya hay muchos libros donde pueden encontrar. Bueno, y después ya. Blas, que se te está pasando la hora, de verdad. Bueno, venga, os dejo. No, hombre, porque lo que quiero es que por lo menos aprendamos algo, ¿no? Ya Claro que estamos sí. aquí, aprendamos algo. Y muchas veces es cambiando impresiones como se aprende más que a veces dando la charla. La charla es un Efectivamente. conocimiento científico que Totalmente. tú te metes como puedas en tu cabeza, lo organizas como tú quieras y después de las charlas con uno y con otro, pues vas sacando tus propias conclusiones, que no tienen que ser las que uno da, sino las que uno saca. Y claro, manejar 200 medicamentos es muy complicado. Y yo te podía poner mañana 200 o 300 suplementos, pero ¿quién maneja 200 o 300 suplementos? Imposible. Al final cada uno tiene 20, 30, 40, que son los que combinan, y unos tendrán uno y otros tendrán otro. La simpatía del que te visita, que tú lo lees y te parece que este es mejor que el otro, y bueno, y nada más. Bueno, chicos, os dejo porque yo soy de los que empiezo a hablar y nunca termino. Muchas gracias, Blas. Y eso que me dicen en mi casa que no hablo. Venga, hasta Venga. luego. Gracias, hasta la De próxima nada, a semana. ustedes por estar por aquí. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego.